Un saludo de parte del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales de Colombia. Hoy nos encontramos en la Universidad Javeriana extendiéndoles a ustedes una interesante entrevista al profesor y pues acá veo una amplia hoja de vida, Germán Camilo Prieto, politólogo de la Universidad Nacional, magíster en Economía Política Internacional de la Universidad de Warwick, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester y pues como les comentaba, profesor en la Universidad Nacional, Rosario, externado, Andes. También encontramos que ha sido asesor en la Alcaldía de Bogotá y director de integración en Mincomercio. No sé si se me escapa algo, profesor. Y profesor Sí. asociado de la Universidad Javeriana. Sí, señor, listo. Bueno, pues básicamente dos temas a tratar en esta entrevista: comercio exterior y integración y multilateralismo. Me gustaría iniciar entonces, profe, con esta pregunta un poco general a propósito de la coyuntura, y es que el actual gobierno supone una ruptura con gobiernos anteriores, no solo en términos ideológicos, sino también en actores e intereses al interior del Ejecutivo, por supuesto. ¿Considera usted que hay un cambio en la política exterior en comparación con los últimos gobiernos, por ejemplo? Yo pienso que el gran cambio en la política exterior es un cambio en los temas de la agenda de la política exterior, y resalto particularmente tres. El primero, definitivamente, es toda la diplomacia que se ha hecho con respecto al cambio climático y a la transición energética, donde el presidente Gustavo Petro, pues creo que en la mayoría de foros multilaterales donde ha participado, ha planteado la necesidad de descarbonizar la economía, ha planteado la necesidad de hacer la transición energética para hacerle frente al cambio climático, e incluso ha planteado algo que ningún otro presidente en la historia de Colombia había planteado antes, y es este trueque o este intercambio de cambiar deuda externa por protección de bioma, ¿no? Justamente para contribuir pues a esta lucha contra el cambio climático en términos de la protección del medio ambiente, evitar la deforestación, evitar la explotación de recursos fósiles e incluso eventualmente pues evitar la construcción de más hidroeléctricas, que pues la energía proveniente de hidroeléctricas es energía limpia, pero implica también un daño al bosque, ¿no? La segunda cosa que yo creo que es muy relevante es esta postura de condenar conflictos y condenar hechos de violencia. Por supuesto, esto no se presenta frente a todos los conflictos, pero yo sí creo que hay una diferencia frente a gobiernos anteriores, donde el presidente Petro pues también ha condenado enérgicamente, por ejemplo, el uso de fuerza excesiva de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza, y también pues ha hecho llamados a la paz en otros conflictos, como por ejemplo el conflicto de Ucrania, pero hay, digamos, creo yo, una firmeza diplomática mucho mayor que la de gobiernos anteriores, que preferían mantenerse más al margen de los conflictos armados. Y habría una tercera cosa para destacar, y es la política exterior feminista, ¿no? Sobre la cual hemos visto un discurso que para mí es bastante claro, pero eso no se ha manifestado en acciones concretas. En mi opinión, falta todavía acciones de política exterior completas para implementar ese discurso de política exterior feminista, pues que básicamente lo que está planteando es que dentro de la política exterior se tienen que llevar a cabo una serie de acciones para reivindicar la diversidad de género y para tener aproximaciones, enfoques, acciones muy concretas dirigidas a proteger los derechos y las condiciones de vida de las mujeres. Entiendo. Profesor, usted nos comentaba, por ejemplo, lo de condenar conflictos, y vemos últimamente el gobierno de Petro decidió definitivamente dejar de comprar armas israelíes. ¿Considera usted que eso realmente podría tener implicaciones en términos de comercio exterior y cómo se organizan las fuerzas al interior del país, o cree que pues es una cuestión que realmente no afecta mucho? Yo creo que eso no afecta mucho, ni el comercio con Israel, ni tampoco digamos, la defensa y la seguridad de las Fuerzas Armadas de Colombia. Efectivamente, Israel es un proveedor de armas importante para Colombia y tradicionalmente se le ha comprado armamento, pero no es el único que vende ese armamento. Eso se le puede comprar a otros países, y yo no considero que en este momento las Fuerzas Armadas de Colombia están necesitadas de comprar más armamento. Eso no ha aparecido, digamos, en la agenda pública. Las Fuerzas Armadas hoy cuentan con una equipación suficiente para cumplir sus funciones,
y eventualmente si se necesitara comprar más armas, pues se le podrían comprar a otros socios. Entiendo perfectamente. Listo, profesor. Otra pregunta que considero pertinente es que si usted considera que lo propuesto en el actual Plan Nacional de Desarrollo, en términos por supuesto de comercio exterior, es coherente con las necesidades del país a propósito de la transición energética y la reindustrialización nacional. Sí es coherente porque lo que está planteando la política comercial de este gobierno es que precisamente tiene que haber un mayor equilibrio, un mayor balance en los tratados de libre comercio que tenemos con otros países, y por otra parte esa política comercial debe procurar también promover esa transición energética y esa producción limpia que este gobierno pretende defender. Entonces, equilibrar los tratados comerciales significa hacer un balance de qué tanto se están aprovechando esos tratados, hacer un balance de si los otros países realmente nos están dando acceso a lo que nosotros les podemos vender. Eventualmente este gobierno ha encontrado que en algunos tratados, como por ejemplo el tratado con Estados Unidos, pero también algunos aspectos del tratado con Brasil, o el tratado con Argentina, o el tratado con México, pueden tener restricciones de parte de esos países a las exportaciones colombianas, mientras que Colombia les da unas condiciones mejores, y de lo que se trata es de sentarse con esos países a revisar y mirar qué se puede mejorar en términos de acceso para las exportaciones colombinas. Y si definitivamente esos países no están dispuestos a mejorar el acceso, pues Colombia deberá también responder restringiendo el acceso para algunos productos. Y en cuanto al comercio para la transición energética y la producción sostenible, pues efectivamente se trata de explorar con esos países con los que tenemos TLC un comercio de parte y parte, por supuesto, que favorezca esa transición energética. Eso no solamente son productos limpios, sino, o productos, digamos, con una huella de carbono baja, sino también ver la posibilidad de intercambiar tecnologías, insumos, para poder instalar en Colombia esas plantas de producción solar, de producción de energía eólica, que tanto se necesitan para hacer frente al cambio climático. Entiendo. Y pues para cerrar este segmento del comercio exterior, me gustaría saber si considera que el actual gobierno está actuando precisamente conforme a lo que consignó en ese Plan Nacional de Desarrollo, si va por las mismas líneas. Lo que ocurre es que cuando se trata de hacer esa revisión de los TLC, eso no depende exclusivamente del gobierno colombiano, ni de ningún estado realmente, a menos que haya una asimetría de poder muy grande. Por ejemplo, si Estados Unidos le dijera a Colombia que necesita revisar su TLC, pues seguramente Colombia le va a decir que en el momento que disponga, por la dependencia que hay de Colombia hacia Estados Unidos. Pero al contrario no funciona así. Entonces en las conversaciones con el gobierno estadounidense, el gobierno colombiano le ha planteado esa necesidad de revisar el TLC, pero eso no significa que Estados Unidos lo vaya a hacer ya. Eso tiene que ser motivo también de negociación y concertación. Y lo propio ocurre con otros socios comerciales, como por ejemplo México, como Brasil. Parte del trabajo de la cartera de comercio es justamente dialogar con los otros países para ver cuál puede ser el momento más adecuado de hacer ese tipo de revisiones. De todas maneras, en los espacios de encuentro bilateral se aprovecha el encuentro para plantear los temas. Pero coordinar un proceso de revisión de esos TLCs es parte del trabajo, no es simplemente levantar la mano y ya los dos países se van a sentar a hacerlo. Entonces, yo sé que la cartera de comercio está en ese proceso, está procurando hacer esas revisiones, pero eso no significa que vayan a suceder, por ejemplo, necesariamente en este gobierno, porque eso depende de que la contraparte también esté interesada en hacer esa revisión. Si Colombia dispusiera hacer una revisión unilateral, eso pues sería, digamos, un poco agresivo, ¿no es cierto? Sería confrontacional con la contraparte y limitaría las posibilidades de negociación. Entonces es un proceso que va andando, pero que no necesariamente se va a concretar con todos los países con los que se quiere hacer. En ese caso, por ejemplo, planteando cualquier posibilidad de cambio de gobierno, se necesitaría entonces, a propósito de ese plan inicial de replantear esos TLCs, un poco más de tiempo. Se podría hablar, por ejemplo, de otro mandato, ya no necesariamente ligado a Gustavo Petro, pero ¿qué tan posible ve que otro gobierno siga con esa renegociación? Yo diría que sí, sí se necesita otro mandato, es decir, yo creo que sería óptimo que los próximos gobiernos que sucedan al de Gustavo Petro mantengan esa perspectiva de hacer esa revisión de los TLCs, porque lo que uno ve en gobiernos anteriores es que se hicieron los TLCs, pero no se consignaron en los tratados mecanismos de revisión de desequilibrios. Por supuesto que se declaran las comisiones bilaterales donde los países se sientan a ver qué pueden mejorar, claro que sí, eso sí está consignado, pero no es lo mismo que pactar un ejercicio periódico de revisión de desequilibrios, y eso es importante para el país porque claramente la estructura productiva con la que se hizo
XTLC no es la misma 5 años después, 10 años después, 15 años después. Entonces ese ejercicio de revisar los desequilibrios se debería continuar. Entiendo, listo, pues con estas preguntas cerraríamos la primera sección, que es la de comercio exterior, y nos compete ahora integración y multilateralismo. Integración y multilateralismo, otra de las cuestiones importantes para la política exterior colombiana y que por supuesto deberíamos abordar. Profesor, le pregunto, ¿qué rol ha tomado Colombia en términos de paz y democracia frente al sistema global en el actual gobierno? Es decir, por ejemplo, bilateral o multilateralmente en el discurso. Dentro del planteamiento, dentro del concepto de Colombia potencia mundial de la vida, hay un compromiso muy claro con la paz de Colombia y también con la paz mundial. Y yo pienso que eso se ha reproducido en el discurso oficial en escenarios tanto bilaterales como multilaterales. Yo honestamente hubiera esperado una diplomacia para la paz de Colombia un poco más activa que la que ha tenido el gobierno en términos de convocar a los socios bilaterales y a los escenarios multilaterales a presionar un poco más por la negociación con los distintos grupos armados. Ahora, también entiendo que eso tiene un manejo político, tiene una complejidad política, porque eventualmente si se está en conversaciones con algunos grupos armados ilegales y al mismo tiempo sale un pronunciamiento de algún país o desde algún foro multilateral presionando hacia algún objetivo, eso puede ser mal recibido por la contraparte en la negociación y puede por lo menos generar ruido para el proceso. Entonces yo entiendo que ahí tiene que haber un manejo cauteloso, pero también creo que esa presión, esa influencia internacional es muy importante para dar garantías en la negociación con grupos armados para que la negociación llegue a buen término. Por lo demás, me parece que el gobierno ha sido consistente con su discurso de compromiso con la paz, tanto a nivel interno como a nivel externo. El acuerdo de paz que se firmó con Santos para las FARC tiene estatus internacional, es decir, tiene protección internacional. ¿Ve posible, profesor, que ese mismo estatus y ese mismo recubrimiento, por decirlo así, pueda emplearse en futuros acuerdos, por ejemplo, con NLN o las disidencias? ¿Considera que se puede tratar de un proceso similar? Eso sería óptimo, pero creo que ese es un punto de llegada y no es necesariamente una condición para que haya una negociación. Yo pienso que tanto la gestión del gobierno Santos como la actitud de la comunidad internacional fueron muy importantes, fueron muy robustas para darle esa protección internacional al acuerdo de paz y tener ese mecanismo de seguimiento que existe al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la paz y para los derechos humanos. Creo que esa verificación o ese acompañamiento internacional tienen que ser parte de la negociación. Creo que siempre es deseable que exista, pero eventualmente con el ELN o con otros grupos armados ilegales puede considerarse que eso no es conveniente, una de las partes puede decir no, nos parece que eso dificulta más las cosas de lo que las facilita y creo que eso debe ser consensuado por las partes. Por ende, creo que lo que se necesita sí es hacer una diplomacia sobre eso, informar a la comunidad internacional de lo que se está haciendo, de manera que si eventualmente las partes consensúan que exista ese componente internacional en el acuerdo, la comunidad internacional esté dispuesta a hacerlo. Por supuesto. Ok, profesor. ¿A qué organismos multilaterales Colombia debería prestar atención en busca de una alianza, teniendo en cuenta nuestro banco de recursos naturales, por ejemplo? Yo pienso que el gobierno colombiano y otros países de la región que también están comprometidos con hacer frente al cambio climático y hacer la transición energética, están en mora de revisar los mecanismos regionales de cooperación que tienen para llevar a cabo este proceso de forma conjunta. Yo precisamente en el momento me encuentro iniciando una investigación sobre las posibilidades que tienen los actuales proyectos regionales en América Latina de avanzar en la transición energética a través de las herramientas institucionales con las que ya cuentan. Yo sí creo que hay unos retos que pueden ser abordados de manera colectiva y eventualmente hacerlo de forma colectiva puede incluso generar mayor eficiencia en esta
búsqueda de la transición energética en la medida en que se pueden reducir costos, se pueden aunar recursos, se puede obtener mayor financiación, se puede obtener cooperación técnica, que todas son cosas necesarias para hacer esta transición energética. Entonces, pues esperemos que varios líderes latinoamericanos presten pronto atención a la necesidad de trabajar en este tema conjuntamente, porque creo que sí hay un potencial importante. Ok, hoy estamos viendo, por ejemplo, una Latinoamérica muy dividida, de extremos a extremos. Tenemos liderazgos y cercanías, por ejemplo, vino Lula a reunirse con Petro. ¿Considera, por ejemplo, que este liderazgo, por enmarcarlo en alguna vertiente de izquierda, puede ser este liderazgo inicial para lograr una integración, o deberíamos esperar una Latinoamérica un poco más teñida hacia uno u otro lado para hacer ese salto a la integración regional como tal? Yo pienso que frente al fortalecimiento, al relanzamiento de la integración, hay que trabajar todos los días en ello. Yo no creo que haya que esperar una coyuntura particular y no creo que haya momentos donde eso se deba dejar de lado. Cuando los ejercicios o los mecanismos de integración logran fortalecerse, relanzarse, transformarse hacia algo más profundo, más intenso, esos son momentos muy particulares donde coinciden una cantidad de factores que hacen que se produzca ese relanzamiento o esa transformación. Pero si no se trabaja a diario en ello, la probabilidad de que esos momentos tan particulares lleguen va a ser más escasa. Entonces yo celebro esa reunión entre Petro y Lula, así como celebro cuando el presidente de Colombia, Petro y cualquiera que sea, asiste a las reuniones regionales, asiste a las reuniones multilaterales e insiste en su compromiso con la integración. Y pues lo que hay que hacer es emplear todos los recursos diplomáticos y técnicos que están en manos de los gobiernos para persuadir a los demás países en profundizar el alcance de esos mecanismos de integración, en llevar a cabo acciones más concretas. Entonces, en el momento vemos a la región dividida en la medida en que no vemos a ningún país ni a ningún grupo de países particularmente comprometidos con alguna iniciativa de integración, pero tampoco estamos viendo el desmembramiento de organizaciones, ni estamos viendo el debilitamiento de organizaciones, simplemente estamos viendo que las cosas están quietas, y eso no equivale necesariamente a una fragmentación. Eso equivale a que en este momento pues está siendo difícil comprometerse en profundizaciones, en fortalecimientos de esos mecanismos, pero con toda seguridad se está trabajando en ello a diario, y ojalá pronto veamos algún tipo de consenso que permita profundizar la cooperación dentro de alguno de estos mecanismos. Entiendo, profesor. Bueno, el observatorio el 9 de mayo presentará una ponencia a propósito de las redes de ciudades. Es un tema pues, que consideramos de especial pertinencia, teniendo en cuenta pues, también las implicaciones que esto tiene, tanto a favor como en contra. ¿Cómo percibe que las ciudades colombianas se vinculen a redes de ciudades donde se ven, por ejemplo, muy influenciadas en su manera de formular política pública, por ejemplo, o de hacer una u otra cuestión en términos ambientales y sociales? ¿Cómo ve eso? ¿Lo ve riesgoso o lo ve positivo, profesor? Eso siempre es positivo, yo no le veo a eso ningún riesgo. Creo que ese tipo de ejercicios permiten aprender de otros, de las experiencias de otros, permiten intercambiar información técnica, permiten identificar problemas comunes que eventualmente se establece que ameritan una cooperación. Entonces todo ese tipo de ejercicios de diplomacia de ciudades, yo pienso que eso siempre va a traer buenos resultados. Y al igual que frente al tema anterior, pues uno esperaría que en cada reunión y que en cada contacto salieran compromisos nuevos, iniciativas nuevas, ¿no? Pero no funciona así, la política no funciona así, la política internacional no funciona así. Cuando dos partes o más se ponen de acuerdo en hacer algo, es porque realmente consideran que están dadas todas las condiciones para ello, que hay unos recursos, que hay unas posibilidades, que hay una financiación, que hay una infraestructura de la cooperación que va a posibilitar que eso se desarrolle. Pero eso no pasa todas las veces. Entonces es muy importante mantener activa la participación en esas redes, mantener activa la comunicación con los demás miembros de esas redes para ver en qué momento se va a poder concretar algún esfuerzo. Siempre veo eso como positivo. Ok, listo, profesor. Eso pues sería todo. Muchas gracias a ustedes por vernos y pues por supuesto por difundir este material, y al profesor por regalarnos esta entrevista. Agradezco mucho, profesor. Muchas gracias, Brian, y un saludo a todos y a todas las personas del público.